Bueno, hola a todas y todos. Continuando con el video de encaminamiento estático, lo que voy a tratar de que ustedes vean a través de este video tutorial es cómo se puede enrutar por defecto, que sería la solución del problema número 3 que está en la guía número 2 del presente año. Bien, lo que yo hice es haber tomado la topología del ejercicio número 1 y agregarle una ruta a otro router y un enlace Ethernet a una PC. Es decir, la modifiqué a los efectos de abreviar este video tutorial. Bueno, eh, lo que además hice, ya lo preconfiguré, son las rutas estáticas. Fíjense que yo, para llegar a la ruta 30, 40 y 50, lo envío todo al gateway 10122, que es el IP correspondiente al router 1. Fíjense de que en todas estas rutas estáticas tengo el mismo gateway. Por otro lado, en el router número 1, aquí esto sucede porque el router, digamos que se desconecta cuando yo no lo estoy usando. Entonces, para volver a conectarlo, yo presiono Enter, como dice ahí, y ahí estoy en modo usuario. Para irme a superusuario o modo enable, escribo enable y me aparece en modo multiusuario, superusuario, perdón. Entonces, yo, para poder ver las rutas, aquí sí las puedo ver porque voy a utilizar un comando de visualización, y eso no lo hago en la sección de configuración, sino en la sección de superusuario, o sea, fuera del ámbito de la configuración. Escribo show IP row static. Fíjense que aquí me muestra todas las rutas estáticas que están conectadas a este router. ¿De dónde la saca? De la tabla de ruteo, obviamente. Show IP route. Fíjense que para ir a la 110 envía los paquetes a la 121, que es la IP correspondiente al router 0. Mientras que para ir a la 15 lo envía a la IP 10142, que es la IP que ustedes tienen acá. Si yo quiero ver todas las rutas que tiene la tabla de ruteo, escribo show IP-row sin ningún comando y me aparece, vamos a agrandar un poco la pantalla para que ustedes puedan visualizarlo mucho mejor, me aparece una leyenda, lo que significa, esta leyenda, estos caracteres se lo coloca al lado de cada ruta para indicar qué protocolo está trabajando. Fíjense, de EIGRP, ya sea interna o externo, acá le coloca externo, N1 OSPF, NSA externo, tipo 1, bueno, y así sucesivamente. L2 is, bueno, y por ejemplo R es RIP y IGRP y S static, y la C directamente conectada. Si nosotros vamos más abajo a ver el resultado de la ejecución del comando show IP-row, concretamente nos dice que esto es una red de clase 10 privada, de clase A privada, perdón, y que está someteada a 24 bits. Tengo 5 subredes, la 1, 2, 3, 4 y 5, y esta aparecen las directamente conectadas, acá aparece el carácter directamente conectada, y las estáticas. Es decir, son rutas que yo le incorporé a la tabla de ruteo. Como estamos parados en el router 1, entonces únicamente le incorporé, le dije cómo llegar a la ruta 1, 0 y 5, 0, a través de la 2, 1 y a través de la 4, 2 respectivamente. El número que aparece acá es la distancia administrativa.
La distancia administrativa es un número que varía entre 0 y 255. Ese numerito está asociado a un protocolo. En el caso de ruta estática están asociados a una ruta estática. En el caso de protocolos dinámicos están asociados, valga la redundancia, a protocolos dinámicos. Lo que sigue a continuación es una métrica, la métrica. Es decir, yo por ejemplo, puedo tener, hablando en forma estática, en lo que hace a rutas estáticas, varios caminos para llegar a un mismo destino. Entonces yo, cambiándole la métrica, puedo lograr que se ejecute una ruta en prioridad de otras. Si se cae esa en cuestión, sigue la siguiente y así sucesivamente. O sea, siempre se va a ejecutar aquella ruta que tiene menor métrica. Bien. Ahora bien, perdón, la que se va a ejecutar aquella que tenga menor distancia administrativa, no métrica, porque las rutas estáticas tienen 0 como métrica. Fíjense que, bueno, o sea, en las directamente conectadas no aparece nada. Pero las rutas estáticas, la métrica es igual a 0. No así la distancia administrativa, que es igual a 1. Si ustedes se fijan en este documento que está en la red, que habla de distancias administrativas, acá le da un ejemplo de la salida del comando hyperroute, y si ustedes siguen más adelante le muestra una tablita donde le dice el origen de la ruta y la distancia administrativa por defecto. Fíjense que las rutas estáticas tienen igual a 1. Las interfaces directamente conectadas tienen 0. Y así se van escalonando hasta llegar a 255, donde esta ruta, cuando una ruta tiene 255, el enrutador no cree en que tiene esa ruta y no la agrega a la tabla de enrutamiento. O sea, no le da bolilla, digamos. Por eso, si yo quiero que se ejecute una ruta estática en detrimento de otra, le cambio la métrica. Y siempre se va a ejecutar aquella ruta estática que tenga menor métrica. Ahora bien, en cuanto a los protocolos dinámicos, la mayoría de ellos aprenden las rutas para llegar a un mismo destino. Entonces puede ocurrir que un mismo protocolo que tiene la misma métrica aprenda varias rutas para llegar a un mismo destino. Pero como ellos calculan la métrica, es el costo que le insume al protocolo llegar de un origen a un destino. Por ende, puede llegar a haber distintas métricas para distintas rutas para un mismo protocolo dinámico. Entonces, va a aprender e incorporar a la tabla de ruteo aquella ruta que tenga el menor costo. Como cada protocolo de enrutamiento dinámico utiliza para calcular, o sea, utiliza procedimientos distintos para calcular la métrica. Por ejemplo, RIP utiliza los saltos, mientras que OSPF utiliza el ancho de banda y el delay que tarda en llegar al destino. Entonces, si se produce la caída de una de las de menor costo, va a aprender otra ruta con el costo correspondiente y así sucesivamente, ¿no es cierto? No carga todas las rutas que ha aprendido, sino que carga a la tabla de enrutamiento aquella ruta que tiene menor costo. Bien, eso lo dice acá abajo, un poco más abajo, habla y le da un ejemplo de enrutamiento RE y enrutamiento SPF. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos enrutamiento dinámico. Y acá le dice cómo calcula la métrica, lo que yo les decía. Para RIP utiliza los saltos, mientras que para OSPF utiliza costo que tiene en función el ancho de banda y el delay. Bien, volvamos a nuestro ejemplo. Eso es para mostrarles a ustedes lo que significaba este numerito y este otro numerito.
Bien, una cuestión es, supongamos que yo en algún determinado momento se me cuelgue el router o decido apagar el router por alguna cuestión. Si yo no grabé, pierdo toda la configuración del router. Entonces lo que tengo que hacer fuera de la configuración del router es ejecutar el comando copy. Copy RAM, perdón, es RAM. O sea, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que copie la configuración que está corriendo a la configuración de inicialización. Entonces le doy Enter, me dice destino, o sea, aquí va a guardar la configuración, o sea, con este nombre de archivo, va a guardar la configuración con que está corriendo el router actualmente. Me propone un nombre por defecto, digo que es el mismo, y me la guardó, y me dijo el OK. Entonces, si yo apago el router, lo vuelvo a prender, me va a cargar la configuración con que está corriendo el router actualmente. Esto hay que hacerlo periódicamente porque puede haber un corte de energía, puede haber, el router se puede tildar, sobre todo cuando estamos cargando una topología muy extensa. Entonces, cuando yo involucro muchos dispositivos se hace muy denso y a veces se puede llegar a colgar. Entonces, esto hay que hacerlo periódicamente. Bien. Fíjense que yo en el router le quería mostrar, en el router 2 también, me voy a la tabla de ruteo, lo hago de forma a través de ventana para que sea más rápido, y fíjense que tiene las mismas pasarelas para llegar a distintas subredes. Entonces, como yo le decía en la guía, voy a eliminar todas estas rutas y voy a incluir una ruta por defecto, es decir, para ir a la red 0.0.0.0, máscara 0.0.0.0, y el próximo salto, ¿cuál va a ser? Y va a ser el mismo, pero para una misma entrada. Sería la 10.1.2.2. Adiciono. Lo mismo hago con el router 2. Para eliminar estas rutas, directamente las remuevo. Fíjense de que aquí, cuando yo elimino las rutas, yo me voy a clic para que ustedes vean, lo que le coloca, para configurarla es, por ejemplo, hyperrow 10.1.1.0, máscara y gateway. Cuando yo le coloco el no adelante, la anulo. Yo lo hago directamente por ventana para hacerlo más rápido, nada más. Recuerden que la ventana de abajo, o sea, esta, le muestra el comando correspondiente cuando ustedes van haciendo clic en todas las ventanas. Entonces acá escribo la 0.0.0.0, máscara 0.0.0.0, y el próximo salto va a ser la 10.1.4.1, que sería esta interfaz. Adiciono y listo. Fíjense que si yo ahora me voy a clic y hago salgo de la manera de configuración, con la tecla de movimiento de cursor, no lo tengo aquí registrado, voy a hacer un show IP route y me sale que únicamente tengo configurada static y me sale un asterisco. Este asterisco sí significa que es la candidata por defecto. Y aquí me dice que el gateway como último recurso es la 10.1.4.1 a la red 0000.
Bien. Hecho esto, cerramos aquí. Fíjense, vamos a corroborar que haya un pin. Con el comando pin, si se cumple la conectividad, vamos a hacer un pin a las 5.2. Ahí está funcionando. Fíjense una cosa, ¿no? Que yo al router 1 no le cambié absolutamente nada. Lo dejé como está. Porque siempre tiene que haber una sola ruta por defecto y que tiene que ser la última. Bien, yo me voy ahora de la P0, le voy a hacer un pin a la 3.1, 3.2, perdón, que es el IP de la PC1. Demora un poco y ahí tengo el resultado. ¿Por qué esto? Porque tiene que aprender la modificación que hice en las tablas de ruteo. Bien, hago lo mismo. Fíjense que ahora me va a dar los 4 paquetes sin ningún tipo de problema. Bien, esto es lo que es ruteo por defecto, digamos. Yo he simplificado la tabla de ruteo de este router en una sola. Lo mismo en este otro router en una sola entrada. Con lo cual estoy ahorrando bastantes recursos a cada uno de los routers. Bien, nos veremos en próximos videos. Hasta entonces.